Mis ojos recorrieron las palabras. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. He leído este versículo muchas veces. Sabía que la venida de Cristo en la carne se refería a su encarnación. Que reconocer que Cristo ha venido en la carne significa reconocer que se hizo humano como nosotros hace 2000 años. Pero entonces me asaltó un pensamiento. ¿Eso es realmente lo que significa? No lo sabía. Supongo que simplemente había asumido que eso era lo que significaba, pero necesitaba saberlo con certeza. Tenía que averiguarlo, de verdad. Inmediatamente fui a la página de writings.org, la versión clásica porque prefiero el diseño antiguo, para encontrar declaraciones de Elena de White y de los pioneros sobre este versículo. Busqué la frase "venido en carne" entre comillas, y marqué la casilla opcional de la Adventist Pioneer Library para incluir los escritos de los pioneros en mi búsqueda. 170 resultados. Seguramente podría encontrar algo, ¿no? Finalmente, me encontré con una declaración de John Lockburg. Él citó los versículos de Primera de Juan, capítulo 4, y luego escribió: "Note cuidadosamente la escritura anterior. No dice que cualquiera que confiese que Jesucristo vino en carne, sino que ha venido en carne. Es decir, que Él viene por su Espíritu y mora en nosotros". Me quedé sorprendido. ¿Cómo pude pasar eso por alto? ¿Podría ser que negar que Cristo viene en la carne significa negar que Él viene por su Espíritu a vivir en nuestra carne? Las implicaciones daban vueltas en mi mente. Pero primero, si esto es cierto, debería estar especificado en la Biblia. Debería poder encontrarlo dentro del contexto del versículo. Así que volví a mirar, y ahí estaba, en el siguiente versículo. Vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenía que ver qué más había escrito Lockborough. Él viene por su Espíritu y mora en nosotros en respuesta a nuestra fe. De hecho, esta es la verdad central del Evangelio: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El tema práctico que se encuentra en todos los escritos de la señora White es la necesidad de Cristo como un Salvador que mora en nosotros si queremos avanzar en el camino celestial. Para mi asombro, A. T. Jones hizo exactamente el mismo punto en acuerdo con Lockborough. Él escribió en 1895: ¿qué podría entonces mostrar un reinado más universal de la forma de piedad, no solo sin el poder, sino negando el poder, pues esta forma de piedad negará que Jesucristo ha venido en carne? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido, no que vino, sino que ahora ha venido en mi carne. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Cristo habitando dentro, Dios reinando en el reino de Dios que está dentro de vosotros. Eso es lo que esto significa. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Y vosotros los habéis vencido, hijitos, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Oh, es el Dios de este mundo, es Satanás. Mayor es Él, Cristo, que está en vosotros, que el que está en el mundo. Mi mente se aceleró mientras procesaba cuán significativa era esta revelación. Hace 8 años llegué a comprender que la presencia del Espíritu Santo era, en realidad, la presencia de Jesús mismo. Había leído cómo la Biblia nos dice que el Señor es ese Espíritu, y cómo el último Adán, que es Jesús, fue hecho Espíritu vivificante. Lo había leído. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, y aún ahora. Jesús explicó que el Consolador que prometió enviar era Él mismo. Él les dijo a los discípulos: Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, y cómo Jesús habló de ese Consolador. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Al estudiar el capítulo detenidamente, llegué a comprender que aquel de quien Jesús dijo, mora con vosotros, era Él mismo. Porque leí en el versículo 25, estas cosas os he hablado estando aún con vosotros. Así que era Jesús quien moraba con ellos y por lo tanto era Jesús quien estaría en vosotros. Vi que el Consolador era Jesús, por eso dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y de nuevo Jesús dijo, yo en vosotros, y le amaré y me manifestaré a él. Incluso los discípulos entendieron que el Consolador era una manifestación de Jesús, pues esto se repitió en la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros? Ellos comprendieron que esta manifestación sería Jesús viniendo a ellos, porque Él dijo, me voy y vendré otra vez a vosotros. Había visto cómo la palabra griega para consolador es la palabra, y cómo esta palabra solo se usó en la Biblia 5 veces. Todas ellas por Juan, incluyendo la última vez que usó la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Aquí se traduce como abogado, pero es la misma palabra griega parakletos, que significa consolador, y Juan le da un nombre a este consolador, diciendo que tenemos un abogado o consolador, con el Padre Jesucristo el justo. Toda mi vida me habían enseñado a creer que el Espíritu Santo, el Consolador, no era Jesús, sino alguien más. Y después de muchos años de estar engañado como cristiano, finalmente tenía de vuelta a Jesús. La alegría y la paz de saber que los impulsos, el consuelo y las convicciones del Espíritu Santo que había experimentado durante tantos años no provenían de alguien a quien no conocía, porque Jesús dijo, vosotros le conocéis. Y así era Jesús mismo, el que había caminado en carne humana y fue tocado por el sentimiento de nuestras debilidades, pero fue, en todos los aspectos, tentado, como nosotros. Sin embargo, sin pecado, Él es quien estaba en mí,
Él era quien me convencía de mis pecados y me daba el poder para vencerlos. Él es quien me guiaba y cuya presencia sentía ardiendo dentro de mí. La presencia del Espíritu Santo era la presencia de Jesús todo este tiempo. Realmente Él es mi consolador. Y este era el entendimiento que también tenía Elena White, pues ella escribió: El Salvador es nuestro consolador. Esto he comprobado que Él es. Y adoramos a Dios por su maravilloso amor al darnos a Jesús, el Consolador. Ella escribió acerca de Jesús, diciendo que Él es el Espíritu de verdad, y el Espíritu de toda verdad manifestado en la carne, el divino Hijo de Dios. Y también escribió: Él les dio el Espíritu Santo, su presencia, como Consolador, para permanecer con ellos y enseñarles. Elena White añadió en 1888, Jesús invita su propia presencia a tu alma, y 2 años después escribió: Cristo solo se ha retirado de la vista física, pero está tan verdaderamente presente por su Espíritu como cuando estaba visiblemente presente en la tierra. Ella podía escribir con confianza: la impartición del Espíritu es la impartición de la vida de Cristo. Y Él viene personalmente por medio de su Espíritu Santo al centro de su iglesia. Supe al leer estas palabras que el Espíritu Santo era la presencia personal de Jesús en mi vida. Era su presencia influyendo en mis pensamientos y palabras, y dándome el poder para vencer la tentación y el pecado, y para guardar sus mandamientos. Aunque me sentía inmensamente feliz por esta profunda revelación de que los impulsos del Espíritu Santo en mi vida eran los impulsos de Jesús, también me entristecía haberlo aprendido solo después de ser cristiano durante 11 años. Y luego leí de la hermana White cómo esto había sido el plan de Satanás. La razón por la que las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir es que el enemigo ha traído influencias de naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. Él ha procurado apartar a Jesús de su vista como el Consolador, como aquel que reprende, que advierte, que les amonesta diciendo: Este es el camino. Andad por él. Qué alegría fue saber que si peco, mi Consolador y abogado a quien puedo acudir es mi Salvador, quien me perdonará y me ayudará. Había aprendido que el propio Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles es Jesús mismo. Como escribió Pablo solo unos versículos después, es Cristo quien murió, más aún quien resucitó, el que además está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Y Elena White añadió: Los gemidos y los anhelos del Espíritu son la expresión de la intercesión de Cristo en favor de su pueblo. He escuchado a muchos cristianos decir que el Espíritu Santo tiene que ser una persona porque intercede por nosotros con gemidos. ¿Puedes tú entristecerte? Algo que no tiene personalidad divina no es una persona divina. No se entristece una influencia, no se entristece un poder. Pero ¿cómo no ven que esa persona es Jesús? Qué asombroso es que a lo largo de la Biblia y los escritos de Elena White, el Espíritu Santo sea la presencia de Jesús, nuestro Salvador, pero no solo Jesús, porque Jesús habló del Padre que mora en mí. Así que cuando recibimos al Espíritu Santo, no es solo la presencia de Jesús, sino también la presencia de su Padre. Como dijo Jesús acerca de aquellos que reciben al Consolador: vendremos a Él y haremos morada con Él. Prescott lo resumió diciendo: la presencia tanto del Padre como del Hijo nos es garantizada a través del Espíritu que mora en nosotros en la venida del Consolador.
Mientras continuaba mi búsqueda, me encontré con varias declaraciones más de los pioneros, todas afirmando que negar que Cristo ha venido en carne significa negar que Cristo ha venido en nuestra carne. Hablando de Prescott, él también comentó sobre estos versículos acerca de Cristo viniendo en carne y escribió lo siguiente: Ahora, eso no puede significar simplemente reconocer que Jesucristo estuvo aquí y vivió en la carne. Los demonios hicieron ese reconocimiento. Los demonios pueden fusionarse con muchas personas sin que los demás sean malvados. Ellos sabían que Cristo había venido en carne. La fe que viene por el Espíritu de Dios dice: Jesucristo ha venido en mi carne. Él mora en mi carne. Lo he recibido. Ese es el corazón y la vida del cristianismo. Entrando en más detalle sobre esto, él señala en 1895, ahora no es todo el que confiesa que Jesucristo vino en carne, sino todo el que confiesa, el que está confesando, que Jesucristo ha venido en su propia carne. Pero tú dices, eso no puede significar eso. Vamos a detenernos un momento. Todo espíritu que hace eso es de Dios. Ahora, cuando Jesucristo estuvo aquí en la carne, cada vez que los demonios lo encontraban, lo reconocían como Jesucristo en la carne. Decían: te conocemos, sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Eran ellos de Dios? Cumple con esta idea decir que todo el que confiesa que Jesucristo ha venido, que Él vino. Los demonios confiesan precisamente eso, y ese es exactamente el tipo de fe que se está imponiendo a la gente ahora. Los demonios creen y tiemblan, pero no creen para justicia. Y creer para justicia es el Evangelio. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y todo aquel que confiesa que Cristo ha venido en la carne es el que está confesando que Jesucristo está en él, la esperanza de gloria. Ese espíritu es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo. Y no importa dónde lo encuentres ni cuándo lo encuentres. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es un opositor. Él es anticristo y es del espíritu que se opone, y es la esencia misma del anticristo negar ese hecho. ¿Cuál es la base? En primer lugar, la base general del cristianismo, y en segundo lugar, es la vida y el todo y en todo de la cristiandad de cada individuo. Y eso es que Cristo ha venido en su propia carne y que Jesucristo está en él, la esperanza de gloria. Wagner también entendía lo que significaba esta escritura. Él escribió en 1893 en la revista periódica Prescott Truth UK que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Observa de nuevo el tiempo presente. No basta con confesar que Jesucristo vino en carne. Eso no traerá salvación a nadie. Debemos confesar a partir de un conocimiento positivo que Jesús está viniendo ahora mismo en la carne, y entonces somos de Dios. Cristo vino en carne hace 1800 años, precisamente con el propósito de demostrar la posibilidad. Lo que Él hizo una vez es capaz de hacerlo de nuevo. Aquel que niega la posibilidad de que Él venga ahora en la carne de los hombres, por lo tanto, niega la posibilidad de que alguna vez haya venido en carne. Fue con estos nuevos pensamientos que comprendí ahora cómo seguir el consejo de Juan y probar los espíritus para ver si son de Dios. Antes había estado usando la prueba equivocada y por eso era fácil que me engañaran, y de hecho había sido engañado durante muchos años. Pero con este nuevo entendimiento, finalmente supe cómo probar los espíritus con el estándar correcto, si reconocen o no que Cristo ha venido en nuestra propia carne por su espíritu.
Así que, imaginen mi sorpresa cuando me encontré con lo siguiente, 2 Corintios 13:5, que nos invita a aplicar la misma prueba a nosotros mismos para examinar si estamos o no en la fe. Leo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y entonces vi el mismo estándar para el examen. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y luego, al estudiar la palabra reprobado, descubrí que se refería a alguien que rechaza la verdad, porque leí en 2 de Timoteo 3:8 que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten la verdad. Hombres de mente corrupta, reprobados en cuanto a la fe. Así que reprobado significaba resistir la verdad. ¿Y qué verdad resistieron? Que Jesucristo está en vosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, ellos eran reprobados en cuanto a la fe, y así también lo es cualquiera o cualquier iglesia que niegue lo mismo. Nuestras almas y mientras escuchas la palabra de Dios. Aunque era concluyente lo que los pioneros enseñaron sobre Primera de Juan y Cristo viniendo en carne, eso me dejó preguntándome acerca de Elena de White. ¿Comentó ella sobre este versículo y sobre lo que significa confesar que Cristo ha venido en carne? Y entonces lo encontré. Sí, ella lo hizo. Encontré esta declaración en el manuscrito 15 de 1894, en el párrafo 23, donde ella escribió: ¿Por qué pecamos? ¿No entendemos la suficiencia de Dios? Él se revelará en nuestros corazones. Hemos tenido en nuestras lecciones de la escuela sabática que cuando confesamos que Jesucristo ha venido en carne, debemos confesar que Él ha venido en nuestra carne. Y ahí estaba, tan claro como puede ser, del espíritu de profecía. Debemos confesar que Él ha venido en nuestra carne. Así que quedó confirmado. Entonces Elena White, los pioneros y la Biblia, todos testificaron que confesar que Cristo ha venido en carne significa confesar que Él ha venido en nuestra carne. Al aplicar estas revelaciones a nuestro propio tiempo, vino a mi mente la razón por la que muchas personas niegan la posibilidad de que Cristo venga en nuestra propia carne es porque creen que Jesús está atascado en el santuario celestial, ya que consideran que Él no puede estar presente en todas partes porque ha tomado sobre sí nuestra naturaleza humana. He escuchado este pensamiento de que Jesús no puede estar presente en todas partes, expresado muchas veces por cristianos evangélicos e incluso por adventistas del séptimo día. Si Cristo no fuera también divino, tal razonamiento podría tener sentido. Sin embargo, Jesús no es solo humano, también es divino. Y tenía sentido para mí que, aunque Jesús está físicamente en el santuario celestial, aún puede, gracias a las capacidades de su naturaleza divina, habitar simultáneamente con su pueblo, aquí en la tierra. Ellen White escribió sobre esto diciendo que Cristo viene en su naturaleza divina. Ella aclara que, mientras Jesús ministra en el santuario celestial, todavía es, por medio de su Espíritu, el ministro de la Iglesia en la tierra. Él está retirado de la vista física, pero su promesa de despedida se cumple. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y así es como Jesucristo puede estar tanto en el cielo como presente en su pueblo. Su persona humana, o forma, está en el cielo. Pero por su naturaleza divina, Él está tan presente con nosotros ahora, por medio de su Espíritu, como cuando caminó por la tierra. Ellen White señaló precisamente esto en 1890, cuando escribió: Cristo está retirado solo de la vista física, pero está tan verdaderamente presente por su Espíritu como cuando estaba visiblemente presente en la tierra. Qué hermoso es esto, que el verdadero Hijo Divino de Dios y también su Padre están presentes con el creyente.
Muchos han preguntado, ¿cómo puede ser esto? Solo puedo responder, si puedes comprender la divinidad, entonces puedes atreverte a decirlo. Incluso Judas preguntó, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Todo lo que podemos decir con certeza es que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si Cristo permanece en nosotros por el Espíritu, entonces solo aquel que pueda explicar la naturaleza del Espíritu puede atreverse a explicar este misterio. Y seguirá siendo un misterio, porque la agencia operante no fue revelada a la vista. Y ningún razonamiento humano, ni siquiera del hombre más erudito, puede definir las operaciones del Espíritu Santo sobre las mentes y los caracteres humanos. Y así, Elena White concluye, el método preciso por el cual se imparte y se sostiene está más allá del poder de la filosofía humana para explicarlo. Es el misterio de la piedad. Sin embargo, los discípulos también se preguntaban cómo podía Cristo estar con ellos y, sin embargo, ser invisible. Que Cristo se manifestara a ellos y, sin embargo, fuera invisible para el mundo, era un misterio para los discípulos. No podían comprender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en una manifestación visible y externa. No podían asimilar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos. Y aún así, el ser invisible para el mundo, no entendían el significado de una manifestación espiritual. Así que descubrí que pensar en el Consolador, el Espíritu Santo, como una manifestación espiritual de la presencia de Cristo es una buena manera de entenderlo. Elena White ofreció algunas ideas sobre la omnipresencia de Cristo al delinear las diferencias entre la naturaleza humana de Cristo y su naturaleza divina. Ella escribió, limitado por la humanidad, Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. Por lo tanto, era completamente para su beneficio que Él los dejara. Ir a su Padre y enviar al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. Aquí, ella afirma que la naturaleza humana de Jesús no podía estar en todos los lugares personalmente. Y esto tiene sentido porque sabemos que, como humanos, no tenemos esa capacidad. Pero luego Elena White continúa explicando cómo Jesús, por lo tanto, puede estar presente en todas partes. Aún hablando de Cristo, ella añade, el Espíritu Santo es Él mismo, es decir, el Espíritu Santo es Jesús. Pero el Espíritu Santo es Jesús, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Así que el Espíritu Santo sigue siendo Jesús mismo, pero es Jesús, despojado de o independiente de su forma humana. Y por eso, ella añade que de esta manera, solo Él podría representarse a sí mismo como presente en todos los lugares por medio de su Espíritu Santo, como el omnipresente. Waggoner llamó al Espíritu de Cristo su propia presencia personal y añadió que por el Espíritu, Él puede habitar en cada hombre en la tierra si se lo permiten y que esto era algo que Jesús en la carne no podía hacer. Otra manera de decir esto sería afirmar que la naturaleza divina de Jesús podía operar en la tercera persona independientemente de su forma humana. Y esto es exactamente a lo que se refería la hermana White cuando hablaba de la poderosa agencia de la tercera persona de la deidad. El Espíritu Santo es Jesús mismo, pero es Jesús despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Y así es, por lo tanto, que, por la naturaleza divina de Jesús operando en la tercera persona, independientemente de su forma humana, en el santuario celestial, Él puede ser omnipresente y venir personalmente por medio de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. J. Waggoner también escribió que, aunque Cristo ha ascendido al cielo y está a la diestra de Dios, con ángeles, autoridades y potestades sujetas a Él, aún así permanece con los hombres. Y concluyó,
Todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido, no que vino, sino que ahora ha venido, no es de Dios. Siempre es ahora, y cuando confesamos este hecho, Jesucristo se identifica con nosotros en nuestra pecaminosidad. Él también nos confiesa delante del Padre en su justicia, y somos uno con Él. 10 veces se menciona al Espíritu Santo en este pasaje como la tercera persona de la Trinidad, al menos 10 veces en Juan 16. Déjame mostrarte eso. Así que no estamos hablando de alguna fuerza vaga. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, tan real como persona como el Padre y el Hijo. Así que cuando las personas insisten en que el Espíritu Santo es una tercera persona o un tercer individuo que viene a morar en ellos, y que el Espíritu Santo no es Jesús, porque Jesús no puede ser omnipresente, están pensando que el Espíritu Santo es otra persona completamente diferente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es la tercera persona divina de la Trinidad que existió con el Padre y el Hijo desde la eternidad y... Así que la razón por la que las personas insisten en que el Espíritu Santo es una tercera persona o un tercer individuo que viene a morar en ellos es porque no entienden al Espíritu Santo. Es Cristo viniendo a ellos en su naturaleza divina. Ellos piensan que el Espíritu Santo es otra persona completamente diferente, una tercera persona que no es Jesús en absoluto. El Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad que a veces pasa desapercibido, pero es el Espíritu. Y así concluyen que el morar del Espíritu Santo no es el morar de la presencia de Jesús. Esta es precisamente el engaño del que Juan nos advirtió, hablando de aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto es lo que Dios le indicó a Juan que llamara el espíritu del anticristo. De nuevo, en 2 Juan 1:7 añadió, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. El concepto del Espíritu Santo como una tercera persona, distinta del Padre y del Hijo, se consolidó en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Y aunque la idea de un Espíritu de Dios estaba presente en el Antiguo Testamento, la doctrina formal del Espíritu Santo como una persona divina distinta dentro de la Trinidad se desarrolló en el siglo IV. Y cuando miramos hacia atrás a las acciones del Anticristo en el siglo IV, en el Concilio de Constantinopla, podemos verificar este hecho. Fue aquí en el año 381 d.C., donde la Iglesia Católica añadió una nueva doctrina que definía la naturaleza del Espíritu Santo como una tercera persona divina, diciendo, cito, el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre. Wikipedia, el Padre y el Hijo juntos son adorados y glorificados. Wikipedia agrega en la siguiente oración: la doctrina de la divinidad y personalidad del Espíritu Santo fue desarrollada por Atanasio en las últimas décadas de su vida. ¿Y quién fue Atanasio? Atanasio de Alejandría fue un obispo de lo que se convertiría en la Iglesia Católica. De hecho, Atanasio es considerado uno de los 4 grandes doctores orientales de la Iglesia en la Iglesia Católica y fue venerado como santo en la Iglesia Católica. Se le considera un padre de la Iglesia y el principal defensor del trinitarismo, que es la doctrina de todas las doctrinas que niega eso. Cristo ha venido en nuestra carne al enseñar a todo el mundo cristiano que el Espíritu Santo no es Jesús morando en nosotros, sino que es otra persona completamente diferente. Ellen White creía exactamente lo contrario cuando escribió: no es seguro captar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Dios. El Padre está en el cielo, Jesucristo, sentado a la diestra del Padre.
Bueno, entonces, ¿quién está operando en el ámbito terrenal hoy en día? La tercera persona de la divinidad, Dios, el Espíritu Santo. Por eso Juan pudo identificar acertadamente el origen de esta doctrina que niega. Cristo ha venido en la carne como el espíritu del anticristo, porque de ahí provino exactamente, de la Iglesia Católica Romana, el anticristo. ¿Es ese el espíritu que es algo? Hoy en día, todo el mundo cristiano ha bebido de este vino, esta doctrina corrompida y pervertida sobre el Espíritu Santo. Él no es un eso. Escucho a la gente decir, yo quiero eso. Él es una persona. Incluso la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sin embargo, no adoptó oficialmente esta doctrina hasta el año 1980, cuando consagraron la doctrina de la Trinidad en sus creencias fundamentales, donde identificaron al Espíritu Santo como una de las personas coeternas, en común con los católicos. Me sorprendió un poco ver. Ellos hicieron esta afirmación sin vergüenza alguna. Cuando el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General afirmó audazmente, con respecto a su doctrina de Dios, que los adventistas del séptimo día no deben ser. Están en armonía con las grandes declaraciones credales de la cristiandad, incluyendo el Credo de los Apóstoles, Nicea 325, y la definición adicional de fe respecto al Espíritu Santo, alcanzada en Constantinopla 381. Me sorprendió ver que la Iglesia Adventista hiciera tal admisión de que estaban en armonía con la formulación de la doctrina de Dios, tal como fue establecida en estos concilios católicos. En un documento titulado Tanto en Común, Documentos de Interés, en las conversaciones entre el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no dejaron dudas respecto a los puntos que tenían en común. Escribieron: las iglesias miembros del Consejo Mundial de Iglesias y los adventistas del Séptimo Día están de acuerdo en los artículos fundamentales de la fe cristiana, tal como se establece en los tres antiguos símbolos de la Iglesia, el apostólico, el niceno, el constantinopolitano y el de Atanasio. Es decir, los adventistas del Séptimo Día, junto con el Consejo Mundial de Iglesias, están de acuerdo en la doctrina del Espíritu Santo formulada en los concilios de Nicea y también de Constantinopla, donde se declaró que el Espíritu Santo es una persona individual. Al igual que el Padre y el Hijo, y la frase el Espíritu Eterno, Él es coeterno con Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Cómo no podría yo sentirme destrozado, entonces, al ver que la iglesia que Dios había levantado adopta como creencia fundamental exactamente la misma posición? Luego concluyen: este acuerdo se expresa en la aceptación incondicional de la doctrina de la Trinidad. Pregunta: ¿cometió nuestra iglesia un error al abandonar la posición de Elena White y los pioneros respecto a Dios, adoptando la posición católica de la Trinidad? Absolutamente no. La naturaleza trinitaria de Dios no es una posición católica. Nadie piensa que hay tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Así que hay tres personas distintas, un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu. Tres personas en un solo Dios. Hay un solo Dios, expresado como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno y tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vemos aquí que una de las señales distintivas de una iglesia falsa son aquellas personas que añaden o quitan de la ley de los 10 mandamientos de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Cuando dice en el primer mandamiento, yo soy el Señor, tu Dios. Dios ahí es Elohim, que está en plural. Así que incluso en los 10 mandamientos, Dios está diciendo, es casi como si Dios dijera, nosotros somos el Señor, tu Dios. ¿Estás de acuerdo con eso?
¿Qué otra conclusión lógica podría sacar, excepto que cuando los adventistas adoptaron oficialmente la doctrina de la Trinidad en 1980, el espíritu del anticristo se convirtió en el espíritu de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Debería entonces haberme sorprendido que la primera revista publicada durante la Conferencia General de 1980, en la portada, anunciara el tema de la Conferencia General: por su espíritu. Que la denominación se alineara con la doctrina de Roma era beber el vino de Babilonia, y al hacer de esta doctrina una creencia fundamental de la denominación, ese mismo año, oficialmente comenzó a obligar a sus miembros a beber ese vino o ser expulsados. Daniel fue lo suficientemente sabio para saber que ese vino contaminaría su mente. La Biblia nos dice que no es apropiado que los reyes beban vino, no sea que beban y se olviden de la ley. Eso está en Proverbios 31, versículos 4 y 5. Así que la razón por la que sabemos que el mensaje del segundo ángel está dirigido directamente hacia la ley de Dios es porque Babilonia está tratando de darle al mundo esta copa. Eso hace que digan que está bien ignorar la ley de Dios. Y si tienes esa mentalidad, no serás apto para el reino de los cielos. El conocido ministro adventista R. F. Cottrell escribió en la Review and Herald de 1869: aferrarse a la doctrina de la Trinidad no es tanto una evidencia de mala intención como de embriaguez, de ese vino del cual todas las naciones han bebido. Donde casi me parece que un espíritu inmundo se ha apoderado de un hambriento, y hay un espíritu de dominación que casi encuentra placer en desear su poder, pisotear las conciencias de los miembros, sabiendo que pueden salirse con la suya porque el sistema está tan manipulado que los miembros ya no tienen voz. Y ese espíritu inmundo es una maldición para nuestra iglesia. Si la falsa doctrina está representada por el vino de Babilonia, entonces, ¿cuántas falsas doctrinas necesito servir? ¿Cuántas falsas doctrinas necesita servir la iglesia para ser Babilonia? Todo lo que necesitas es que tu iglesia adopte oficialmente una falsa doctrina, y eso te convierte en Babilonia. Ahora, amados, escúchenme. Si la iglesia adventista del séptimo día cree oficialmente en la Trinidad, pero tienes a antitrinitarios diciendo que la doctrina de la Trinidad es parte del vino de Babilonia, permítanme hacerles una pregunta. ¿En qué convierte eso a la iglesia? ¿En qué convierte eso a la iglesia? Si la iglesia está enseñando oficialmente doctrinas que pertenecen a Babilonia, eso convierte a la iglesia en Babilonia. Punto. Y la Biblia dice que Dios ordena salir de Babilonia. No puedes quedarte ahí e intentar reformarla desde adentro. Si la iglesia es Babilonia, Babilonia no puede ser reformada. Así que tienes que salir. Dios, el Espíritu Santo, el tercer miembro del grupo de la deidad. El hecho de que hayas sido un pionero no significa que fueras infalible. El progreso en el tema de la deidad también coincide con el periodo posterior a 1888, cuando estábamos recibiendo tanta luz. Que la actual Iglesia Adventista del Séptimo Día, junto con toda la cristiandad, está albergando el espíritu del anticristo, y una enseñanza que niega que Cristo ha venido en carne, no es algo que pueda tomar a la ligera. Satanás le ha robado a Jesús al pueblo, y ni siquiera lo saben. ¿Quién les dirá que su consolador es Jesús? El destino de las almas está en juego, incluida la mía y la tuya.
Los adventistas del séptimo día no siempre entendieron que negar que Cristo ha venido en carne significaba negar que Cristo ha venido en nuestra carne. J.N. Logborough comparte un poco de su propia experiencia. Él escribe: ahora leo otro texto, 1 Juan 4, 1 y 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Yo solía creer que esto significaba que esos falsos espíritus tenían que reconocer la encarnación de Cristo. Pero bendigo a Dios porque nos está llegando una luz mayor, y ahora creo que significa confesar que Jesucristo ha venido en nuestra carne. Así es precisamente como hemos de vencer por medio de Jesucristo en nuestra carne. Como dice el texto, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto fue una nueva revelación para Logborough y también lo fue para mí. Él también planteó un punto importante. Solo podemos vencer el pecado mediante el poder interior de Jesucristo. Pedro dice: podéis ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo escapamos de la corrupción de este mundo? Participando de la naturaleza divina. ¿Cómo entonces podemos negar la presencia de Cristo cuando Él viene en su naturaleza divina, y aún así esperar apropiarnos de su poder divino para vencer el pecado? Y entonces me di cuenta de que, mientras los judíos rechazaron a Cristo en su naturaleza humana, hoy en día cada denominación cristiana ha rechazado a Cristo cuando viene a nosotros en su naturaleza divina. ¿Qué apostasía tan predominante? ¿Qué tan astuto es Satanás que logra impregnar a todo el mundo cristiano con su propio espíritu, el espíritu del anticristo, incluso convenciendo a los cristianos de que son seguidores de Cristo mientras en realidad niegan a Cristo? Y todo esto, como si Dios nunca hubiera advertido a su pueblo sobre recibir a otro Jesús o a otro espíritu. Lo que encuentro en las Escrituras es que es Jesús quien está en nosotros y no alguna tercera persona aparte de Jesús. En el capítulo 14 de Juan, Jesús dijo: yo vendré a él y me manifestaré a él. Cuando hablé con uno de los evangelistas más conocidos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre este tema, me dijo que si yo creo que el Espíritu Santo es la presencia de Jesús en mí, y él cree que Jesús está obrando en él a través de otra persona, ambos creemos que es Jesús quien hace la obra, y que la diferencia en puntos de vista es solo cuestión de semántica. Casi no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Semántica? Para mí estaba claro que él no entendía el tema ni su verdadero significado. Y sinceramente, en ese momento, Dios también tenía más cosas que mostrarme. Y así lo hizo. Unos años después, cuando me mostró eso, la morada de Cristo está vinculada con la recepción de la justicia de Cristo, por la cual somos salvos. En el libro de Segunda de Corintios, Pablo habla del ministerio del Espíritu como el ministerio de la justicia. Es decir, la manera en que se nos administra la justicia es a través del Espíritu. Si esto es cierto, entonces hay un vínculo inseparable entre recibir al Espíritu Santo y recibir la justicia de Cristo, algo sobre lo que E.J. Waggoner escribió extensamente. En 1891 Waggoner escribió: ¿cómo obtenemos la justicia de Cristo? No podemos separar la justicia de Cristo mismo. Por lo tanto, para que los hombres obtengan la justicia de Cristo, deben tener la vida de Cristo. Y Ellen White ya dijo: la impartición del Espíritu es la impartición de la vida de Cristo. Por lo tanto, solo podemos tener la justicia de Cristo cuando tenemos a Cristo. A.T.
Jones amplió este pensamiento en 1893 diciendo: ¿No ves entonces cómo la justicia de Dios y el Espíritu Santo van de la mano? No puedes separar a los dos, pertenecen juntos. ¿Por qué mirarlo? Gálatas 4:5, Él vino para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, y porque sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Y concluye: entonces digo, ¿no ves que es imposible mantener separada la justicia de Dios y el Espíritu Santo? Wagoner escribió que la posesión del Espíritu muestra que tenemos derecho a la herencia, porque el Espíritu trae justicia. Y en su libro Buenas Nuevas escribió: ¿cuál es la justicia que trae el Espíritu? Es la justicia de la ley. Y T. Jones estuvo de acuerdo cuando dijo: nuestra única base de esperanza está en la justicia de Cristo, imputada a nosotros y en la que es realizada en nosotros por su Espíritu Santo. Naturalmente me pregunté, ya que la justicia de Cristo y Cristo mismo no pueden separarse, aquellos que creen en la doctrina de la Trinidad, la cual niega que Cristo haya venido en nuestra carne, ¿también están sin saberlo rechazando la justicia de Cristo? Ellen White escribió: por medio de la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente se prepara para los atrios del cielo, porque Cristo obra en nosotros y su justicia está sobre nosotros. Así que ahí estaba de nuevo. Por medio de la obra del Espíritu Santo, la justicia de Cristo está sobre nosotros. Esto no era simplemente una cuestión de semántica. Recibir la justicia de Cristo es imprescindible para la salvación, y si la justicia de Cristo no puede separarse de Él mismo, entonces, al rechazar la morada del Espíritu Santo como la morada de Cristo, me di cuenta de que la mayoría de los cristianos estaban rechazando la justicia de Cristo. Prescott hizo el mismo señalamiento en 1896, escribiendo eso: la salvación no es algo que Cristo nos trae y nos da aparte de sí mismo. La salvación es simplemente Cristo mismo, y no hay salvación excepto al recibir a Cristo mismo. Tenemos tanta salvación como tengamos de Cristo. Estamos tan salvos como tengamos al Salvador, y es por su venida de esta manera y su morada en nosotros que tenemos salvación. La justicia no puede recibirse aparte de Él, y tenemos tanta justicia como tengamos de Cristo, y no más. A menos que Él sea el Cristo que habita en nosotros, el Salvador que está en nosotros, no hay justicia en nosotros. No podemos separar ninguna de estas cosas de Cristo mismo. ¡Qué pensamiento tan solemne! Si Cristo no está en nosotros, la justicia de Cristo no está en nosotros. Que Dios tenga misericordia de aquellos que creen que el Espíritu Santo no es Cristo en ellos, sino alguna tercera persona divina. Porque si no tienen a Cristo en ellos, ¿de quién es la justicia que tienen? El otro mensajero de 1888, A.T. Jones, escribió: recibimos la promesa del Espíritu por medio de la fe, pero ¿qué la trae? El Espíritu de Dios, y cuando lo tenemos, Cristo mora en el corazón. Entonces es el Espíritu Santo quien trae la presencia personal de Jesucristo, y al traer su presencia personal a nosotros, Él mismo se trae. Y luego A.T. Jones concluyó:
Eso es lo que debemos tener para tener la presencia de Cristo, para tener la justicia de Cristo, para que podamos recibir la lluvia tardía, para que podamos dar el fuerte pregón. Había escuchado la frase justicia por la fe numerosas veces en la iglesia adventista. Había escuchado todo acerca de 1888 y el rechazo de la iglesia a la justicia por la fe, y que por esta razón Jesús no ha regresado. Vimos que el mensaje del tercer ángel no es otro que la justificación por la fe en verdad. Sin embargo, aquí estamos en 2025 en una posición peor que la que tenía la iglesia en 1888, y aún seguimos siendo culpables del mismo pecado: rechazar la justicia de Cristo. No permitamos que nadie en ningún momento nos aparte de las verdades bíblicas sólidas y consagradas por el tiempo en las que nosotros, como adventistas del séptimo día, hemos creído. No te dejes tentar a cambiar ni lo más mínimo a menos que leas un "así dice el Señor". Pude ver que Jesús no está esperando a que regrese una iglesia perfecta, ni está esperando que la iglesia adventista del séptimo día se arregle a sí misma, ni la va a arreglar en contra de su voluntad. La iglesia por la que Jesús va a regresar es aquella en la que Jesús habita, aquellos que no han negado que Cristo ha venido en su propia carne. A la iglesia de la Odisea, él dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Jesús quiere entrar en cualquier persona que escuche su voz. Él, por medio de su Espíritu, está llamando a la puerta del corazón de cada individuo. Pero, ¿por qué está él afuera? ¿Por qué la iglesia de la Odisea no le permite entrar? He escuchado a ministros jactarse de ser la iglesia de la Odisea, pero ¿serán tan ciegos que no entienden que la iglesia de la Odisea está perdida a menos que se arrepientan y dejen entrar a Jesús? Te vomitaré de mi boca, dijo Jesús. Y a aquellos que reciben a Jesús cuando Él viene a ellos en su naturaleza divina, Él les dice: Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Cómo puede la iglesia de la Odisea vencer? E.J. Waggoner tenía algo que decir al respecto. Él cita a Juan: Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y luego Waggoner concluye: Vencemos al anticristo únicamente teniendo a Cristo en nosotros.